Canaco Servitur Cuernavaca en el apartado número 8, desinfección del protocolo de bioseguridad para prevención de contagios por COVID. En este apartado habremos de ver cuáles son las características y todos los pasos que tenemos que seguir para lograr una desinfección de las instalaciones. Ya habíamos visto en otros temas todos los registros que nos sugieren que mantengamos dentro de la empresa como una evidencia de las actividades que estamos realizando para prevenir contagios. En este apartado se nos sugiere contemos con un procedimiento escrito de desinfección, el cual deberá contener cuáles son las actividades individuales y colectivas que dentro de la empresa o dentro de nuestro negocio tendremos que seguir. Este procedimiento, la primera característica que tiene que tener es que tiene que ser un procedimiento sencillo. Hay procedimientos, protocolos de desinfección muy complicados, muy complejos, como los que pudieran tener una aeronave, pero nosotros lo que buscamos es que el procedimiento se lleve a cabo. Y para ello debemos establecer pasos entendibles y sencillos. Vuelvo a repetir en este punto. El procedimiento deberá ser aprobado por la gerencia, deberemos de firmarlo entre todos y deberemos de hacer de él una segunda o tercera revisión para saber si estamos llevándolo a cabo o si tenemos que hacer una modificación al mismo. Deberemos de hacer una capacitación también al personal para que entienda cuáles son los pasos que debemos de seguir. En el protocolo se nos sugiere, si la empresa lo permite, la creación de una brigada, es decir, una serie de personas encargadas durante el tiempo en el que el establecimiento esté abierto de hacer los trabajos de desinfección de áreas comunes y de preparar y dotar de solución desinfectante al resto de las personas que también participarán, pero haciendo la desinfección de sus áreas de trabajo individuales. Si nuestra empresa es pequeña, pues esta brigada la podremos sustituir por roles dentro de la semana de encargados para hacer la desinfección. En el procedimiento es importante que identifiquemos cuáles son los puntos críticos de alto y de bajo riesgo. Es decir, toda la organización y todas las personas tenemos cierto riesgo. Sin embargo, un área que está en constante interacción con personas, una terminal de punto de venta o de cobro, un despachador o un mostrador de un banco, deberán de ser considerados de alto riesgo simplemente por el número de veces que una persona diferente a la empresa está en contacto con él. En tanto, el escritorio de una persona, a lo mejor de cobranza, pudiera ser considerado de bajo riesgo. Cuidado, aquí hay hay que hacer mucho hincapié en que todo lo que son almacenes son considerados de alto riesgo y les voy a explicar por qué. Dentro de nuestra empresa, nuestro producto es lo que tiene más valor. Nuestro producto, aquello que comercializamos, llámese comida, llámese un bien físico que estamos comercializando, deberá de ser cuidado y por ende quien está en contacto con él, como los almacenistas y los almacenes, son considerados de alto riesgo. ¿Quién hace qué dentro de este protocolo? Ya habíamos hablado de esta brigada o de estas personas asignadas a hacer la desinfección de áreas comunes. Aquí está. Áreas comunes son lobbies, son recepciones, son pasillos centrales, son perillas de puerta y todos aquellos objetos que están en continua interacción. Es el dinero dentro de una caja. Y otro de los temas, los vehículos de uso común, es decir, si dentro de la empresa existe el transporte que todo mundo utiliza, a lo mejor no va a haber alguien que se responsabilice completamente de ese auto, por lo que podremos asignar la actividad a alguien o a un grupo de personas que se encargue de hacer la desinfección diaria a la entrada y a la salida de la unidad. En el caso de la desinfección individual, cada persona se tiene que hacer cargo de hacer la desinfección de su área de trabajo, desinfectando mouse, teclados, escritorios, etc. ¿Cuándo la tenemos que hacer? Una vez que nuestra organización o nuestro negocio ha quedado desinfectado, es importante la colocación de tapetes para hacer lo que se denominan los pediluvios. Esto es un punto importante. Miren, me ha tocado ver
que existen unos tapetes como con unos pivotes de plástico que utilizan esto para hacer desinfección de calzado y lo utilizan con desinfección húmeda. Aquí cuidado, ¿no? Si la solución ha quedado por abajo de los pivotes, nuestros zapatos jamás van a tener contacto con eso, con esa solución. Si la solución no contiene la concentración suficiente o si ha estado demasiado tiempo sin ser reemplazada, su efectividad no va a ser la necesaria para combatir al virus y por lo tanto no nos sirve. La ropa del personal cuando ingrese a nuestro establecimiento deberá ser algo que tengamos en acuerdo cada uno dentro del negocio, porque habrá personas que sí permitan la desinfección de su ropa, de lo que es el pecho para abajo o de la cintura para abajo. ¿Cuándo tenemos que hacer interacción diaria? A veces 2 veces por un turno, o cuando hay interacción, como ejemplo les pongo los mostradores de banco, ¿no? Ciertamente nos dotan de gel antibacterial a las entradas, pero un mostrador de banco debiera ser constantemente desinfectado porque ahí colocamos manos, codos y estamos constantemente expuestos a esa superficie. ¿Qué desinfectantes usar? El que ustedes quieran, vamos a hablar de los más comunes, pero yo les sugeriría el más económico para ustedes, el que les dé buen resultado. Hablaremos del alcohol, es un excelente desinfectante. No es corrosivo, no es tóxico, es muy efectivo, una dosis del 60%, una concentración del 60% y estando en contacto por 10 segundos con la superficie es excelente para combatir COVID. ¿Cuál es su inconveniente? Es caro y se evapora, de modo que mantenerlo 10 segundos húmedo en una superficie nos implicará utilizar una gran cantidad de alcohol. Los amonos cuaternarios de quinta generación es lo que nos sugieren. Son baratos, no son corrosivos y son poco tóxicos. Aquí el único tema que tendremos que cuidar es concentración y tiempo de efectividad. Si creemos que en una charca o en algún vado sanitario el producto va a permanecer estable por días, estamos en un error. Sobre todo porque cualquier desinfectante, ante la presencia de la materia orgánica, tierra, etcétera, tiende a precipitarse y a perder su efecto. El caso del cloro ha sido uno de los desinfectantes más usados incluso por el sector salud, pues básicamente por un tema de precio. El cloro es corrosivo, el cloro afecta las mucosas para las personas que están en constante utilización de cloro. Uno de los efectos que van a ver es la afectación de sus mucosas, pero bueno, es barato, ciertamente, habrá que cuidar la concentración y no podrá ser utilizado, por ejemplo, en charcas sanitarias porque el cloro es altamente reactivo. Entonces, en algún tiempo, en algunas horas, dejará de tener efecto. Entonces, no nos va a servir. ¿Qué debemos de cuidar de nuestro desinfectante? La dosis que indica la ficha técnica, las características. Ok, este producto, este alcohol, no me sirve para los tapetes porque, bueno, se evapora, etcétera. ¿Sí me explico? Si está autorizado el ingrediente activo en EPA para combatir coronavirus. Recordemos que no hay ningún estudio específicamente sobre coronavirus, pero sí sobre cepas similares al coronavirus, que generalmente hacía énfasis a enfermedades respiratorias. Ningún desinfectante necesita tener COFEPRIS por una autorización que tuvimos en el diario oficial de la Federación en años pasados. Si buscan o si gustan, después les damos esa autorización, esa publicación del diario. Debemos de cuidar si nuestro desinfectante es estable para lo que nosotros lo necesitamos. Debemos de, mencionaba el caso del cloro, debemos cuidar el costo. El tiempo de contacto es importante. Revisen el apartado de EPA para cada ingrediente activo, durante cuántos segundos, minutos, etcétera, nos indican o nos sugieren que esté el desinfectante húmedo en la superficie. No todos los procesos requieren el mismo desinfectante. Jamás se deberá utilizar un desinfectante en presencia de personas. Me ha tocado ver demostraciones de aplicaciones de humo con gente dentro o el caso muy común de los túneles sanitarios que sinceramente deberían de estar prohibidos.
El sistema respiratorio es uno de los más afectados ante la presencia de desinfectantes, llegando a provocar en poco tiempo fibrosis. Una buena desinfección depende de 3 factores. Deberemos desinfectar solo en superficies limpias. Si nosotros volvemos al tema de las charcas sanitarias, una charca llena de lodo y le ponemos desinfectante, no nos va a servir la desinfección. Si nosotros hacemos desinfecciones, por ejemplo, para los que hacen desinfecciones profesionales, en el que hay fluidos, en el que estamos hablando a lo mejor de hospitales, anfiteatros, etcétera, necesariamente se tiene que hacer un proceso de limpieza o, en su defecto, buscar desinfectantes que tengan la limpieza y la desinfección integrada, es decir, un desinfectante mezclado con algún surfactante. Existen muchos productos en el mercado que hacen esta función doble. Debemos de cuidar el tiempo de contacto mínimo de 1 minuto, es decir, si vamos a desinfectar con alcohol, aseguremos que el alcohol está húmedo durante 1 minuto y usar la concentración adecuada recomendada por EPA. Vuelvo a comentarles que en ese listado pudieran encontrar el producto o no como marca comercial. Lo importante es el ingrediente activo. Hay quienes tienen la capacidad económica para que aparezcan dentro de ese listado, porque esto es un tema de recursos económicos, ¿no? Clorox como marca comercial seguramente funciona y aparece dentro de ese listado. Sin embargo, a lo mejor el cloro, el patito no, pero al final de cuentas no deja de ser cloro a 2000 partes por millón. ¿Cómo realizar las soluciones desinfectantes? Tiene que haber forzosamente una persona en la organización que conozca cuál es la dosis de desinfectante y que dote a todas las personas de la cantidad para hacer sus procesos de desinfección. Una cosa es el alcohol, que va a funcionar como una solución antiséptica, y otra cosa es el desinfectante para limpiar superficies. En este fórmula, a pesar de que parece difícil, es importante que ustedes conozcan que pueden ustedes mismos conocer cuál es la dilución exacta de su desinfectante. Para ello tendrían que conocer qué me pide EPA de concentración requerida para eliminación del virus, ¿ok? Y qué cantidad de concentración de ingrediente activo tiene mi producto. Vamos a hacer un ejercicio. Este es uno de los productos que comercializamos. Es el producto de nombre comercial Viroflex. Su componente principal es el monopersulfato de potasio, con una variación aquí nada más de nombre, pero es monopersulfato. Pero no viene solo, viene acompañado de ácidos sulfamídicos, de ácidos cítricos, etc. Por lo que este es un producto altamente concentrado. Basémonos solamente en el producto principal, el monopersulfato. Bueno, ya nos dice EPA que debemos de concentrar 1000 partes por millón para efectividad. 1000 partes por millón deberá ser nuestro objetivo, lo ponemos en la parte de arriba del factor y dividimos entre la concentración, que es del 30 por 10. Esto nos da una dosis de 3.33. Es por eso que cuando nosotros les ofrecemos a nuestros clientes este producto, que es súper de amplio espectro, es un producto muy, muy potente, bueno, pues a veces le decimos, mira, con que uses 2.5 es suficiente. ¿Por qué? Porque este mayor de 30% realmente es mayor, lo hemos hecho en pruebas, porque aparte de esto tiene otros componentes y si nosotros sumáramos este 30 más este 5, que todos son efectivos, estamos completamente seguros del 2.5. La hoja técnica nos dice de 5 a 10 gramos por litro. Aquí podremos también tener alguna variación por el tema de gasto, ¿no? Que es más conveniente a lo mejor para una empresa gastar una cantidad, pero que ustedes sepan cuál es la cantidad mínima. Bueno, esto es todo mi participación. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto les apoyamos en todo lo que